bendiciones. Por medio de Cristo nosotros hemos sido escogidos. De Cristo, dice la palabra de Dios, yendo ahí en el versículo 7, Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. También vimos que en Cristo nosotros tenemos redención por su sangre, tenemos nosotros redención por su sangre. Pero adelante dice, hay una coma y luego dice, el perdón de pecados. Y eso es algo que vamos a añadir en este estudio de esta noche. Por medio de Cristo, número uno, tenemos perdón, aquí de acuerdo al estudio, porque son tantas y tantas cosas, pero en estos versículos, número uno, podemos ver que por medio de Cristo tenemos perdón de pecados, tenemos perdón de pecados. Ahora, no hay duda que en Cristo hay perdón de pecados. Amén. No hay ninguna duda. No es a través de nuestras buenas obras que podemos nosotros tener perdón de nuestros pecados. No es a través de una iglesia, de una religión, que nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados. No hay duda que en Cristo nosotros tenemos perdón. ¿Y qué tan necesario es el perdón de nuestros pecados? Amén. Porque si no fuera por el perdón de nuestros pecados, no tendríamos esa pureza, no pudiéramos estar limpios delante de Él, no pudiéramos tener esa justificación, seguiríamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y a causa de nuestros pecados, que son los que nos condenan, nos iríamos al infierno. Pero gracias a Dios que por medio de Cristo nosotros tenemos perdón de pecados. Lucas capítulo 1 en el versículo 76. Es increíble que un capítulo pueda tener tantos versículos, amén. Lucas capítulo 1, versículo 76. Con nuestros hijos, cuando tenemos devocional en las noches, normalmente pues tratamos de leer un capítulo completo. Hace 4 días, estábamos leyendo, creo, Primera de Reyes capítulo 8, y ese capítulo creo que tenía 66 versículos. Y por votación muchos de ellos pidieron que nada más leyéramos la mitad, amén. Pero Lucas capítulo 1, versículo 76 y el 77 dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dice acá, no solamente Jesús va a ser llamado el Altísimo, profeta del Altísimo, pero dice que a través de él podemos nosotros tener perdón de nuestros pecados, perdón de nuestros pecados. Hechos capítulo 10, vamos a ver Hechos capítulo 10 en el versículo 43. Hechos capítulo 10, versículo 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A través del nombre de Cristo, a través de Jesús, nosotros podemos tener perdón de pecados. ¡Qué bendición! Que podemos nosotros tener perdón de pecados. Si eso no le da gozo, a lo mejor una semita le pudiera dar gozo, amén. Pero en Cristo podemos tener perdón de nuestros pecados. Otra cosa, regresando a Efesios capítulo 1, en el versículo 7, dice, en Él tenemos redención, en Él tenemos perdón de pecados. Pero luego dice, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de su gracia. Entonces, a través de Cristo, en Cristo, número 2, tenemos riquezas. A través de Cristo tenemos riquezas. Y buscando a través de la Biblia acerca de este tipo de riquezas, la Biblia no nos habla, y es casi, ¿cómo pudiéramos decir? Le tengo malas noticias. El tipo de riquezas que aquí habla no es, mira, en Cristo vas a tener riquezas de dinero. Ahora, en otros lugares nos dice, dad y se os dará. En otros lugares dice
que podemos traer todos los diezmos al alfolí y ver cómo Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde, pero eso es una bendición extra de el ser cristiano, de el hecho de que cuando yo doy al Señor, Dios me da más. Pero aquí dice, a través de Cristo, yo tengo riquezas. Y dice, ¿qué tipo de riquezas? Dice, según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia incluyen muchísimas cosas. Las riquezas de su gracia incluyen bondad, incluyen gloria, incluyen, son tantas cosas, quizás pudiéramos llamarles sublimes, pudiéramos llamarles benditas, pudiéramos llamarles riquezas que no son de este mundo. Y aquí mismo, si nosotros seguimos leyendo, porque no se termina ahí esa oración, sino dice, según las riquezas de su gracia, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces dice que a través de Cristo y a través de su gracia, que es algo que yo no merezco, Él me da sobreabundantemente, porque dice ahí versículo 8, hizo sobreabundar, me da de una manera sobreabundante toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. A través de Cristo nosotros tenemos riquezas, pero este tipo de riquezas no es una riqueza económica, financiera, de dinero, de dólares, de pesos, de bolívares. Allá en Perú, ¿qué hay? Soles, de yenes, francos, yenes, nada de eso, ¿verdad? Sino dice, a través de Cristo nosotros tenemos algo de lo cual Dios me ha dado por su gracia y me lo ha dado sobreabundantemente en toda sabiduría e inteligencia. Y aparte de ella hay otra coma, porque dice dándonos, y aquí está la riqueza, a conocer el misterio de su voluntad. De tal manera que ese tipo de riquezas incluye, pudiéramos nosotros decir, 4 cosas. Una de ellas, que es que cuando nosotros fuimos salvos a través de Cristo, Él me reveló el misterio de la salvación a través de Cristo. Y esa es una buena riqueza, amén. La salvación es la mejor riqueza de la cual nosotros pudiéramos, la cual nosotros pudiéramos tener. Y es a través de Cristo que nosotros tenemos ese tipo de riqueza. La salvación, el que Él me haya dado a conocer, me dio a conocer a través de esa sabiduría e inteligencia que sobreabundó en mi vida por su gracia, porque Él me ha dado riquezas y me ha dado salvación. Lo más importante que nosotros podemos tener y que no se compara es la salvación. Dice la Biblia allá en Mateo, ¿de qué servirá al hombre de que gane todo el dinero del mundo y pierda su alma en el infierno? De nada. ¿De qué le servirá a Bill Gates o a Mark Zuckerberg o a el mexicano, ¿cómo se llama? Carlos Slim? ¿De qué le servirá tener tanto dinero si pierde su alma en el infierno? De nada. ¿Servirá de algo el dinero? Sí, el dinero sirve de mucho, amén. Pero para comprar la salvación de nada sirve. Pero el dinero hace algunas cosas. Dice allá en Hechos capítulo 10 que Dios vio el dinero de Cornelio y las oraciones de Cornelio. Que Cornelio daba dinero y aparte oraba, y Dios vio eso y Dios trajo salvación a la primera persona gentil
y recibió la salvación de Cristo. Entonces, no es malo el dinero, el problema es el amor al dinero. Pero del tipo de riqueza que Dios nos está hablando, uno de ellos es el haber encontrado la salvación. Otra cosa que tenemos en Cristo es esta riqueza del saber y conocer su voluntad. Regresando ahí en el versículo 9, Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Qué quiere decir beneplácito? Según su buen placer. Hay un himno que cantamos que dice, plujo, así le plujo, así él quiso, así fue su buen placer. Es una palabra un poquito que ya no utilizamos, pero cuando yo quiero y me da ese buen placer, bueno, su beneplácito, su buen placer, el buen querer de Dios, Él me ha dado a conocer el misterio de su voluntad, dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Y ahorita vamos a ver el versículo 10 para no adelantarnos, pero aparte de que Él nos ha dado salvación, Él nos muestra su voluntad, y parte de esta riqueza que nosotros tenemos en Cristo es el conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que es un tesoro. Amén, es un tesoro. Gente ha dado su vida por la palabra de Dios. En nuestros días no hay mucha persecución, y en nuestros días no conozco a muchas personas que hayan muerto en la hoguera por la palabra de Dios. Pero si alguna vez pudieran leer el rastro de sangre y se pudieran dar cuenta de las atrocidades que había durante la ¿cómo se le llama? La Santa Inquisición, y de ahí hacia atrás y de ahí hacia adelante, y aún en nuestros días cristianos están muriendo en Siria, en Egipto, en Turquía, en varios lugares por creer en Cristo, pero gracias a Dios que nosotros tenemos su palabra, pero muchas veces no la tenemos como riqueza. Si realmente la palabra de Dios fuera un tesoro, yo creo que la cuidaríamos más, yo creo que la protegeríamos más, yo creo que la defenderíamos más, yo creo que la predicaríamos más, yo creo que la estudiaríamos más, yo creo que la compartiríamos más, yo creo que la meditaríamos más al saber que la palabra de Dios es una riqueza de parte de Él por su gracia. Tenemos en Cristo, según las riquezas de su gracia, sobreabundantemente me ha dado en sabiduría e inteligencia el conocer su voluntad. Y su voluntad está aquí en su palabra. Otra cosa que encontramos que Él me da es que podemos nosotros, en esa riqueza que Él tiene, encontrar sabiduría de parte de Él. No solamente en la palabra de Dios, pero de acuerdo a Santiago capítulo 1, en el versículo 5, dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Habrá alguno de ustedes que dijera, pastor, a mí no me hace falta la sabiduría? Cada decisión que yo tomo es una decisión correcta. Cada paso que doy es un paso certero, nunca me he equivocado. En la esposa que me encontré, en el esposo que Dios me dio, en las decisiones que he tomado a través de mi vida, nunca he fallado. Hermanos, necesitamos de sabiduría de parte de Dios. Y dice la Biblia que podemos nosotros pedirla a Él, y Él me da abundantemente. ¿Por qué? Porque Él es rico en darme de las, pudiéramos llamarle,
de las características que Dios mismo tiene, Él está dispuesto a darme de su amor si yo se lo pido, a darme de sabiduría si yo le pido, porque Él es rico. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos recuerda cuán rico es Él. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus ¿qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Riquezas en gloria. Ahora, dése cuenta que aquí no está hablando diciendo, ¿saben qué? Dios les va a dar dinero, pero está hablando acerca de la promesa de fe. Y dentro de la promesa de fe, Pablo está diciendo, miren, si ustedes dan, ustedes van a recibir. Pero ya más adelante, yo creo que Dios está diciéndonos a través de Pablo, miren, aparte de que ustedes están dispuestos a dar su promesa de fe, y Dios en este principio bíblico de dar y recibir está dispuesto de darles más sobreabundantemente a un dinero y lo que haga falta. Cuando yo creo que llega aquí al versículo 19, Dios está hablando más allá del dinero. Dios está hablando de bendición. Dios nos va y nos puede suplir de bendición. Dios nos puede suplir de fe. Dios me puede suplir de su gracia. Dios me puede suplir de sabiduría. ¿Por qué? Porque a Él o Él, que lo tiene todo, que hizo el universo y que tiene todas las riquezas a su disposición, Él ciertamente me puede dar sabiduría e inteligencia cuando yo le pido. Entonces, ¿qué más me puede dar? ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos riquezas, somos ricos. Tenemos un Dios que es rico en misericordia y me da misericordia. Tenemos un Dios que es rico en amor y me da de su amor. Tenemos un Dios que es rico en sabiduría y cada vez que yo le pida, Él me puede y me da sabiduría. Pregunta, ¿le ha pedido a Dios en esta mañana que Dios le dé sabiduría? ¿Le pide constantemente a Dios, Señor, dame sabiduría? Hay que pedirle a Dios constantemente sabiduría. Dice entonces que Dios me da riquezas. Y estas riquezas incluyen sabiduría e inteligencia. Y esta sabiduría incluye salvación, el saber su voluntad a través de su santa palabra. Incluye sabiduría directamente de parte de Él cuando yo le pido. Incluye sabiduría, vea lo que dice Proverbios 11:30. Sabiduría cuando yo gano a alguien más para Él. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Él me da de riquezas para que yo pueda compartir esas riquezas con alguien más y esas personas también puedan ser ricas en Cristo. Y que además, cada vez que yo gano a alguien, todas esas cosas que yo haga aquí en la tierra van a ser recompensadas en el cielo. Dice la palabra de Dios que mis buenas obras van a ser pasadas por el fuego, y aquello que yo haya hecho en amor, aquello que permanezca como oro, plata, piedras preciosas, va a ser una riqueza, un tesoro que yo voy a poder dar a los pies de Cristo. Y parte de esa riqueza es que Dios me hace sabio para ser más sabio, para ganar más almas, para evangelizar, para hablarle a alguien de Cristo, y que yo pueda de esa manera no solamente con quedarme con esas riquezas, pero también que yo las pueda llevar a los pies de Cristo. Regresando a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Entonces, me ha dado riquezas sobreabundantes en sabiduría e inteligencia para conocer el ministerio de su voluntad. Versículo 10. Versículo 9 al final dice: el cual se había propuesto en sí mismo
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué querrá decir este versículo? Hay versículos difíciles de entender y yo creo que este es uno de ellos. No lo vamos a saltar, amén. Bueno, no, porque para eso vinimos, amén, para aprender un poquito. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, habla aquí de algunas cosas. Nos está hablando de que hay un momento, una dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay varios autores, varias personas, varios comentaristas, varios teólogos que tienen diferentes puntos de vista de acuerdo a este versículo. Y ahí es cuando nos metemos en un poquito de problemas, amén. Si empezamos a leer quizás doctrinas que estén medias chuecas, podemos hasta hallar en este versículo que a lo mejor no hay cielo, ni infierno, ni nada, pero no es la cosa aquí. Pero yo creo que va a llegar un momento en donde la última persona que tenía que ser salva va a ser salva. Y cuando llegue ese momento en donde se cumpla el cumplimiento de los tiempos, que ha sido predestinado desde la fundación del mundo, que solamente Dios sabe cuándo va a suceder. Nadie sabe cuándo va a pasar, nadie sabe cuándo va a suceder, pero hay un momento en donde se va a cumplir el tiempo, en donde ya nadie más podrá ser salvo, en donde va a tocarse la trompeta. Y cuando este momento llegue, cuando al tocarse esta trompeta, cuando se cumpla esta dispensación que llegamos nosotros en esta, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, entonces, dice Dios, el cual se había propuesto, ya está determinado. ¿Qué se ha propuesto? Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué se van a reunir? ¿Qué pudiéramos nosotros pensar que se va a reunir? Bueno, tenemos algunas ideas. Una de ellas es que si buscamos nosotros en este mismo libro de Efesios y vamos al capítulo 2 y al versículo 14, nos dice algo acá. Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Cuál era esa pared intermedia? Está hablando de los judíos y está hablando de los gentiles. De la misma manera como en Gálatas vimos de que a través de la simiente de Abraham en Cristo, nosotros ahora tenemos una amistad y tenemos una reconciliación. De la misma manera aquí en Efesios, la palabra de Dios nos está hablando que a través de Cristo, Él es nuestra paz. No solamente nuestra paz para arreglar las cosas entre nosotros y Dios, pero nuestra paz para arreglar las barreras que pudiera haber entre los gentiles que somos nosotros con el pueblo de Dios, los judíos. A través de su muerte en la cruz, ahora somos hecho uno. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ellas las enemistades. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, esto que está aquí, de lo que nos está hablando, es esta unificación de tanto judíos como gentiles, que cuando se cumplan los tiempos y suene la trompeta, yo creo que está diciendo Dios, Él nos va a reunir a todos. Versículo Efesios 1:10 dice, de reunir, entonces, a través de Cristo. Número 4, creo, tenemos o somos reunidos a través de Cristo. Somos reunidos en esta, por decir así, en esta reunión. Va a haber unas bodas del Cordero, va a haber una fiesta. Por 7 años vamos a nosotros a estar allá en las bodas del Cordero, mientras aquí abajo por 3 años y medio va a haber esto que le llamamos ¿cómo se le llama? ¿Ok? La tribulación y va a haber, ¿verdad? 3 años de tribulación y va a haber 3 años, ¿verdad? Todo va a estar bien y 3 años de tribulación. Mientras tanto, nosotros allá en el cielo vamos a estar con el Señor. En Cristo somos nosotros reunidos. En Cristo nosotros tenemos y vamos a tener parte en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tenemos parte del lado ganador, porque los que no son salvos también van a tener parte, pero van a tener parte del lado perdedor. Van a tener parte del lado en donde no van a ver todo lo que va a suceder, todas las cosas que van a pasar, todas las maravillas que vamos a poder nosotros ver. Es como si en el arca de Noé fue y predicó, la gente le llamó loco, y los que se subieron al arca pudieron ver maravillas. Los que se subieron al arca pudieron ver que Dios tenía un plan y Dios tenía algo perfecto establecido para ellos, y los que no se subieron al arca fueron anegados por el agua, murieron, hubo perdición, no pudieron disfrutar, por decir así, de esa dispensación. No pudieron disfrutar de ese tiempo tan especial. Es un tiempo preparado, una dispensación es un tiempo bíblico preparado y que separa uno de otro, en donde cada uno que va pasando es muy diferente al otro. Ya nosotros ya no vamos a pasar por esta dispensación de la ley. Ahorita estamos en esta dispensación de la gracia. Pero cuando nosotros lleguemos a este cumplimiento de los tiempos, nosotros vamos a poder estar reunidos, judíos y gentiles, la iglesia, delante del Señor. Efesios 1:10, regresando a Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, porque solamente en Cristo podemos ser reunidos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. Ahora, ¿por qué los que están en los cielos y las que están en la tierra? Porque yo creo, ¿verdad?, de que todo, cuando todo llega a un fin, sea el cielo y la tierra, todo el universo, todo va a saber que llegó el fin de los tiempos y empieza otro, que llegó este tiempo tan especial. Cuando el Señor Jesucristo muere, ¿qué pasó? Hubo un terremoto, hubo oscuridad, como que la tierra tembló y ciertamente tembló, pero todo se estremeció, tanto en los cielos y en la tierra. Ese velo se partió de arriba abajo, desde el cielo, dándonos a entender hasta la tierra. Y ahora,
cuando llegue el cumplimiento de los tiempos, otra vez, de una manera abrupta, todo va a cambiar y ya nada va a ser igual. Y yo recomiendo mucho que si alguien no es salvo y está escuchando esto, más que le pida a Cristo salvación, porque va a llegar un día, este cumplimiento de los tiempos, en donde ya va a ser demasiado tarde. Versículo 11. Me gusta, Efesios capítulo 1 dice, en Él, otra vez, en Él. Asimismo tuvimos, ¿qué tuvimos? Herencia, que es algo más que nosotros tenemos en Cristo. Herencia. Tenemos herencia. Ahora, la palabra riqueza se encuentra, vimos acá versículo 7, dice riquezas. Vamos a ver algunos lugares, voy a regresar, vamos a ver algunos lugares en donde está esta palabra riquezas, porque también la palabra herencia se encuentra varias veces en Efesios. Y cuando una palabra se encuentra más de una vez en uno de estos epístolas, es que Dios nos está tratando de decir algo. Que a través de Cristo tenemos riquezas y a través de Cristo tenemos herencia. Riquezas, vean lo que dice Efesios 1:18. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí están las dos palabras juntas. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a llegar ahí quizás la siguiente semana y vamos a ver un poquito más este versículo, pero Dios nos alumbra nuestro entendimiento y nos da riquezas, nos da herencia. Efesios 2:7, vean lo que dice ahí. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su dinero. No, ¿verdad? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:8, vean lo que dice ahí. Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables ¿qué? Riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. En Cristo tenemos riquezas. Versículo Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su ¿qué? De su gloria. Otra vez está esta palabra, riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermano, Dios me da de riquezas, pero no de tortibonos, amén, sino de fortaleza para fortalecer el hombre interior a través de su Espíritu Santo. Ahora, la palabra herencia también se encuentra varias veces aquí en Efesios. Una de ellas, Efesios 1:14, que ya lo leímos. Efesios 1:18, ya lo leímos también. Efesios 5:5, vean lo que dice Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro o que es idólatra tiene que herencia en el reino de Cristo y de Dios. Muy parecido a Gálatas capítulo 6. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, y todas esas cosas son un fruto del Espíritu. Pero si dice acá, si hay algún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría, dice, no va a tener herencia en el reino de Cristo. Pastor, ¿qué puedo hacer? Yo soy idólatra. Pastor, ¿qué puedo yo hacer? Yo soy avaro. Pastor, ¿qué puedo hacer? Soy inmundo o fornicario. Bueno, una cosa que te recomiendo es que dejes estos pecados, pero otra cosa que te recomiendo es que en Cristo puedes tener perdón de tus pecados. Amén. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y 1 Timoteo 1:4, vayan allá hasta el final. 1 Timoteo 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia en Cristo. En Cristo tenemos herencia.
En Cristo tenemos una herencia. Hace una semana, una persona indigente le llegó una noticia. Y esta persona indigente, alguien que vive en la calle, tardaron y trabajaron tanto para encontrar a esta persona. La encontraron en la calle, sin dinero, sucio, sin familia. Era la única persona que estaba heredando este dinero, no había nadie más. Lo encontraron. Qué interesante que lo encontraron. Cuando lo encontraron, lo llevaron a una oficina. Él tenía mucho miedo. Pensaba que lo iban a meter a la cárcel. Le preguntaron su nombre, le pidieron sus huellas, verificaron que era él, preguntaron su historia. Después de que estaban ya seguros de que él era él, esta persona, le dijeron, ¿sabe qué? Usted ha heredado una suma de dinero. Y él preguntó, ¿cuánto? Y le dijeron, usted ha heredado $180,000. $180,000. $180,000 son casi 3,5 millones de pesos. ¿Cuánto les gustaría heredar, verdad? 3,5 millones de pesos. Sí nos servirían de algo, amén. Poder pagar el resto de este lugar. 3,5 millones. Y se lo dieron en efectivo. ¿Cómo los quiere? Pues no tenía nada, no tenía cuenta de banco. Le dieron el dinero en efectivo. Se subió a un taxi y cuando se bajó del taxi se le olvidó el dinero. Imagínense. ¿Quieren saber el resto de la historia? Sí. Vengan el siguiente miércoles y les voy a contar el resto de la historia. Bueno, se las cuento. El resto de la historia, y esto sucedió la semana pasada, el resto de la historia es que el taxista, al darse cuenta que había una bolsa grande con muchos billetes, fue a la policía, porque este cuate, ¿verdad? Casi regresó al mismo puente donde había vivido toda su vida. Y no lo pudo encontrar, no pudo encontrar a esta persona indigente. Entonces fue a la policía, entregó el dinero, explicó cómo había sido todo, e indagaron y dijeron, ya sabemos quién es, le acabamos de dar dinero. Lo fueron a buscar y cuando le dieron los $180,000 de regreso a esta persona indigente rica, la policía le dijo, pues dele una recompensa. Y adivinen cuánto le dieron al taxista. A ver, ¿cuánto le habrán dado al taxista? ¿Cuánto le habrán dado al taxista? 10,000 pesos. No, en dólares, ¿cuánto le habrán dado al taxista? Nada. Ahora, la policía casi fue una orden de la parte de la policía. $100. $100. ¿Quieren saber el resto de la historia? Bueno, les cuento. Cuando una cadena de viajes que tienen transatlánticos supo de esto, dijo, esto no puede ser. Este hombre, este taxista, y verdad, le dieron a este taxista un viaje todo incluido por 10 días en uno de los mejores barcos, todo pagado, boleto de avión, dinero para ir a unas vacaciones con su esposa. Amén. Ok, ¿por qué dije todo eso? Bueno, porque sería bueno si alguien nos llama y nos dice que heredamos algo. Amén. Pero ¿sabe qué? Ciertamente hemos heredado algo. Lo bueno de todo esto es que si usted se sube a un taxi, no lo va a perder. Amén. Imagínese que Dios le da un certificado a través de la iglesia de la salvación, de aquí se va a su casa, se baja del taxi y dice, ay, la salvación la dejé en el taxi, y el taxi nunca regresa, ya, se fue la salvación. Heredamos algo
que no vamos a perder nunca. Y último, versículo 14, versículo 13 y 14. Bueno, aquí hay algo interesante porque hablamos un poquito acerca de los gentiles y hablamos un poquito acerca de los judíos. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, hablamos un poquito de esto la semana pasada, predestinados conforme al propósito. ¿Cuál es su propósito? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es hemos sido predestinados para qué? Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Los judíos. Aquí está hablando de los judíos. Dice, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, porque los judíos eran los que primeramente esperaban en Cristo. Y luego versículo 13 dice, en él también, ¿quién? Vosotros. ¿Y quiénes son vosotros? Los gentiles, nosotros. Vosotros somos nosotros y nosotros son ellos. Qué chistoso, ¿verdad? Dice, nosotros, que son los judíos, versículo 12, y luego en el versículo 13, vosotros, los gentiles, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Wow. Dice, los judíos, ellos esperaban primeramente en Cristo la resurrección de entre los muertos. Pero ahora también nosotros, los gentiles, en Él. Versículo 11 comienza y dice, en Él. Versículo 13 comienza y dice, en Él. Y si pudieran ustedes subrayar y estudiar Efesios, y cada vez que se mencione la palabra en Él, estas dos palabras, es algo hermoso, es algo bien, bien hermoso, el saber que en Él tenemos tantas cosas nosotros. Dice versículo 13, en Él también vosotros, en Él también nosotros los gentiles, en Él nosotros tenemos salvación. En Él nosotros ahora, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque la salvación es el escuchar la verdad, la salvación es el escuchar que Cristo murió por nosotros, la salvación es creer en Él, como dice ahí, en Él también vosotros, habiendo escuchado y habiendo ahora oído la salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, en Él, en Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en Él, en Cristo, tenemos salvación. Te damos gracias porque en Él, en Cristo, nosotros también, los gentiles, habiendo oído, no habiendo hecho buenas obras, habiendo oído, habiendo creído en el Evangelio, no en una doctrina falsa o chueca, en el Evangelio, ahora nosotros hemos sido sellados en Él, en el Espíritu Santo. Hemos sido sellados y apartados para un día ir al cielo y ser reunidos todos en este tiempo de esa dispensación gloriosa en donde todo lo que había antes y todo lo que habrá después será cambiado totalmente. Te damos las gracias, Señor, porque en Él tenemos herencia, en Él tenemos riquezas, en Él tenemos sabiduría, en Él tenemos salvación, en Él tenemos tantas cosas. Te damos gracias porque podemos estar en Él, porque podemos estar en Cristo. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado, yo quiero dar gracias, yo quiero tomar un tiempo, y el piano va a empezar a tocar y mientras toca hay mucho lugar
para poder pasar y tomar un tiempo. Y si Dios le ha hablado, ¿por qué no habla con el Señor y le dice: Señor, gracias porque en ti yo tengo tantas cosas, tenemos tantas cosas en Él? ¿Cuántos habrá aquí que dirán: pastor, yo no soy salvo, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir en esta misma noche? Yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero quiero pedirle a Cristo salvación, quiero estar en Él. Y la salvación es estar en Él, es buscarlo a Él. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no tengo vida eterna, yo no tengo salvación, pero en esta noche me gustaría pedirle a Cristo salvación, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero quiero pedirle a Cristo salvación, vida eterna? Alguien así, levante su mano. Alguien así. No queremos que nadie salga sin Él, queremos que salgan en Él, con Él. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias nuevamente en esta tarde por todas las cosas, Señor, que a causa de ti tenemos. Gracias por una herencia, gracias por la vida eterna, la salvación. Gracias porque estamos en ti, Señor. Bendice, Señor, tu palabra. Llévanos, Señor, a nuestros hogares meditando, recordando lo precioso que es estar en ti, Señor. Gracias, Señor, te damos. Bendice cada decisión en Cristo Jesús. Amén.